Nunca pensé que la traición pudiera llegar en forma de un simple mensaje de texto. Eran casi las 11 de la noche cuando mi celular vibró sobre la mesa de la cocina. Me puse los lentes para leer, con las manos todavía pegajosas de cinta adhesiva porque había estado envolviendo los últimos recuerditos para mis nietos. Y entonces vi las palabras que me congelaron el corazón. Mamá, no vas a acompañarnos. Claudia prefiere que el viaje sea solo con su familia. Tú ya hiciste tu parte pagando todo. Gracias por entender. Eso escribió mi hijo Andrés, como si se tratara de un trámite cualquiera. Sin llamadas, sin explicaciones, sin siquiera un lo siento. Solo un mensaje frío que reducía a nada 3 años de sacrificios, ahorros y esperanzas. Me quedé quieta, en silencio, como si el mundo hubiera dejado de moverse. En la mesa seguían las bolsas con llaveritos en forma de caracol, sombreritos de paja y camisetas bordadas con los nombres de mis nietos. Había planeado dárselos en la primera noche del viaje, cuando estuviéramos todos juntos en Cancún, cenando frente al mar turquesa. Pero en ese instante todo lo que había preparado con amor se transformó en algo inútil, un recordatorio doloroso de que ya no tenía lugar en la familia que yo misma ayudé a construir. El teléfono vibró otra vez. Era otro mensaje de Andrés. No lo tomes personal, mamá. Es más sencillo así. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola, como si incluso la luz quisiera abandonarme. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabra alcanzaría para describir la punzada que sentí en el pecho? No era rabia todavía, ni siquiera tristeza. Era una vergüenza seca, de esas que hacen bajar la mirada aunque uno no haya hecho nada malo. Recordé los años en que Andrés era niño y me llenaba de flores cada día de las madres. Las cartas que me escribía diciendo que yo era su mejor amiga. El dibujo de segundo de primaria donde me había pintado con capa y escribió mi mamá siempre salva el día. Lo guardo hasta hoy en una carpeta azul. En esos momentos, jamás imaginé que un día se atrevería a borrarme con una frase tan simple. No eres parte de su familia. Me levanté de la mesa y abrí el pequeño bolso que ya tenía listo para el viaje. Dentro había empacado 2 vestidos ligeros, un marco con la foto de mi difunto esposo y una veladora que pensaba encender en la playa, mientras contaba a mis nietos cómo su abuelo y yo conocimos ese mismo mar siendo jóvenes y pobres, compartiendo un sándwich y riendo como si no existiera el mundo. Había soñado que ellos me preguntarían, a mi abuelo también le gustaba el mar, y yo respondería con orgullo, le encantaba porque lo compartía conmigo. Ahora entendía que esa escena nunca llegaría a suceder. No era solo el mensaje, era todo lo que había venido antes. Las miradas de Claudia que me atravesaban sin verme, los comentarios cortantes corrigiéndome frente a los niños, las reuniones familiares que de repente se mudaron a casa de su madre sin que me avisaran con tiempo. Poco a poco me fui dando cuenta de que me estaban borrando de las fotos, de los planes y de las memorias. Y lo peor es que Andrés lo permitió. Apagué el celular y caminé hasta el escritorio donde guardaba mi laptop. Encendí la vieja máquina y abrí la carpeta llamada Fondo de Viaje Cancún. Ahí estaba el total, 389.250 pesos. Lo había ahorrado peso a peso desde que me jubilé, dando clases de apoyo escolar en línea, vendiendo muebles que ya no usaba, guardando cada billete de 20 que me sobraba del mandado. 3 años de sacrificios, todo para ese viaje. El cursor titilaba frente a mí, justo sobre el botón que decía congelar cuenta. Bastaba un clic para detener los pagos de boletos, hotel, excursiones y rentas de camioneta. Bastaba un clic para que el paraíso que me habían quitado se les escapara entre las manos. Pero no lo hice. No todavía. En lugar de eso, abrí un documento en blanco y comencé a escribir una lista. No de vuelos ni de excursiones. Una lista de nombres. Escribí el de Teresa, mi vecina viuda que no había salido de la ciudad en 20 años. El de Marta, una amiga de la iglesia cuyo hijo dejó de hablarle después de que enfermó. El de Elena, que cuidó sola a sus nietos y aún así no la invitaron a su graduación. Y el de Rosa, que me confesó un día que jamás había pisado la arena de una playa. Me detuve un momento, los ojos húmedos. Pensé, si ellos no me quieren en su viaje, habrá otros que sí valoren compartirlo. Guardé el archivo. Y entonces sí, volví a la pantalla del banco. Parisian Congelar. La computadora emitió un pitido suave y apareció el aviso. ¿Está segura de que quiere pausar todas las transacciones? Presioné sí. Otra ventana emergió. Todas las tarjetas vinculadas quedarán inhabilitadas de inmediato. Volví a presionar sí. Cerré la laptop, respiré hondo y tomé en mis manos uno de los llaveritos que había preparado. Lo puse sobre la mesa y lo miré un rato, como si pudiera responderme. Luego, con calma,
Empecé a abrir las bolsas de recuerdos, sacando uno por uno, como quien se despide de un sueño que ya no tiene sentido. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Dime en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien de tu propia familia te dejó fuera de un plan o de una celebración. ¿Cómo lo viviste? Compartirlo aquí no solo te libera, también puede darle fuerza a otros que están pasando por lo mismo y necesitan saber que no están solos. Regresé a la cocina y saqué de la alacena un frasco de vidrio que había llamado mi frasco de los sueños. Cada vez que me privaba de un gusto, como un té caro o una salida al cine, ponía ese dinero dentro. Así empezó todo. Un frasco escondido detrás de las latas, que poco a poco se llenó hasta convertirse en un fondo capaz de pagar vuelos, hotel y actividades para 9 personas. Y ahora, ese mismo frasco representaba otra cosa: libertad. Pensé en Andrés, en su esposa Claudia, en lo fácil que les resultó borrarme de la foto familiar. No fue un descuido, no fue un malentendido. Fue una decisión. Una elección que me redujo a una simple cuenta bancaria. Comprendí que no era la primera vez que me hacían sentir invisible, pero tal vez sería la última que yo lo permitiría. Cerré la puerta del refri y vi reflejada mi silueta en el vidrio. Una mujer mayor, cansada, pero todavía con fuego en el corazón. No quería venganza, ni pleitos, ni gritos. Lo que quería era claridad. Y esa noche la obtuve. No necesitaba rogar por un lugar en un viaje donde nunca pensaron en mí como parte de la familia. En ese momento se sembró en mí una idea nueva, distinta. Si iba a gastar ese dinero, sería en algo que me devolviera alegría, no en seguir alimentando la indiferencia de quienes me habían dado la espalda. A partir de ahí, mi historia comenzó a cambiar. La mañana siguiente desperté antes del amanecer. No tenía que ir a ningún lado, pero el sueño me había abandonado. Me levanté y recorrí la casa como un fantasma. Doblé la misma cobija 3 veces, limpié un vaso que ya estaba limpio, moví un florero de un lado a otro. El silencio pesaba. Encendí la computadora y lo primero que vi fue un correo de la agencia de viajes con el itinerario completo. Los nombres estaban ahí, uno por uno. Andrés, Claudia, sus hijos Sofía y Diego, los padres de Claudia, su hermana y el novio de la hermana. 8 en total. 8 boletos, 8 reservas, 8 pulseras para el resort. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. No había error. No había olvido. Era deliberado. Cerré la computadora suavemente, como si pudiera romperse con mi rabia contenida. Minutos después, sonó el teléfono. Contesté, esperando escuchar a mi hijo. Pero no era Andrés, era Claudia. Con voz alegre, como si nada pasara, me dijo: estamos terminando de empacar. Todo parece listo. El último pago se hará mañana, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta, pero pregunté con calma: ¿necesitan que lleve algo para los niños? Tal vez juegos para el vuelo o pastillas contra el mareo. Hubo un silencio incómodo y después su respuesta llegó con un filo disfrazado de dulzura. No, Carmen, gracias. Todo está bajo control. Mejor quédate en casa y descansa. Nos vemos a la vuelta. Colgué sin discutir. No hacía falta. La decisión estaba tomada desde hacía tiempo. Habían planeado un viaje con mi dinero, pero sin mi presencia. Y aún se atrevían a decir que era por mi bien. Lo entendí de golpe. No me habían olvidado. Me habían borrado. Me senté en la sala, con la taza de té caliente entre las manos, y miré el portarretratos de mi difunto esposo, colocado junto al ventanal. Si él estuviera vivo, nada de esto habría pasado. Andrés lo respetaba demasiado como para desafiarlo. Pero yo ya no era una figura de respeto. Para ellos me había convertido en una cuenta bancaria, en una abuela incómoda, en alguien que estorba en las fotos. Abrí la caja fuerte pequeña donde guardaba los papeles del viaje. Todos estaban a mi nombre. El contrato del resort, los boletos de avión, las excursiones, la renta de camioneta. Todo, absolutamente todo, estaba vinculado a mi cuenta. Y yo era la única titular. Lo habían olvidado. O quizá nunca les importó. Esa tarde envié un último mensaje a Andrés. Avísame si necesitas ayuda con las maletas o los niños antes del viaje. Tengo pulseras contra el mareo para Sofía. El doble visto apareció en la pantalla, pero no hubo respuesta. Ni un gracias, ni un no hace falta. Nada, solo silencio. Ahí confirmé que no había malentendido. Había desprecio. Me quedé pensando en cómo los hijos cambian con los años. Uno se esfuerza en darles todo: comida, techo, educación, abrazos. Y de pronto, ellos deciden que ya diste suficiente. Que tu amor ahora es un estorbo. Lo que duele no es el rechazo, sino la indiferencia. La noche anterior a su vuelo,
Marqué en el calendario el horario de salida. El avión despegaba a las 10:45 de la mañana. Si llegaban 2 horas antes al aeropuerto, eso significaba que a las 8:15 debía activar el bloqueo de las tarjetas. Planeé hacerlo mientras ellos esperaban en la fila, seguros de que todo estaba pagado. No lo vi como venganza, sino como justicia. Yo no era una tonta. Yo no iba a financiar un viaje en el que yo era la invitada ausente. Apagué la lámpara y dormí mejor que en meses. No soñé con discusiones, ni con reconciliaciones falsas. Soñé con el mar, con el sonido de las olas, con la brisa cálida. La mañana del vuelo, me preparé un café y esperé. A las 8:15 en punto, encendí la computadora, entré a la aplicación bancaria y presioné el botón de congelar cuenta. El sistema confirmó: todas las tarjetas vinculadas han sido suspendidas. Se requiere autorización del titular para reactivar. Cerré la laptop con calma. Me quedé escuchando el tic-tac del reloj. No pasaron ni 20 minutos cuando comenzaron los mensajes. Primero uno de Andrés: mamá, hay un error. No pasa la tarjeta en el aeropuerto. ¿Puedes revisar? No respondí. Después otro: nos están pidiendo otro método de pago. ¿Sabes qué pasó? Silencio. Luego llegaron las llamadas. Una tras otra, primero espaciadas, después cada 5 minutos, hasta convertirse en un bombardeo. No contesté ninguna. Imaginé la escena: Claudia intentando mantener la compostura, sus padres murmurando con incomodidad, los niños inquietos, Andrés sudando frente al mostrador mientras la empleada del aeropuerto negaba una y otra vez la transacción. Era exactamente la lección que necesitaban. No con gritos, no con reclamos. Con el mismo silencio con el que ellos me habían borrado. Ese mismo día recibí un correo del resort. Señora Carmen, confirmamos la cancelación de su reserva por congelamiento de cuenta. El reembolso será procesado en breve. Leí esas líneas con una calma extraña, como si fueran una sentencia liberadora. No hubo triunfo en mí, solo claridad. Las llamadas siguieron llegando durante horas. Algunos mensajes ya sonaban suplicantes. Mamá, por favor, los niños están nerviosos. Hablamos. Pero nunca llegó un verdadero perdón. Solo nervios por el dinero. Nunca reconocieron el daño, solo la molestia de quedarse varados. Y eso me confirmó que había hecho lo correcto. El dinero empezó a regresar en los días siguientes. Primero la reserva del hotel, luego las excursiones de snorkel, los boletos de avión, incluso el depósito del chef privado. Poco a poco mi cuenta volvió a llenarse, como si el sacrificio de 3 años regresara a mis manos. Pero esta vez ya no lo veía como un fondo para complacer a quienes no me querían cerca. Ahora era un fondo de libertad. Abrí de nuevo el cuaderno donde había escrito nombres de mujeres olvidadas. Teresa, Marta, Elena, Rosa. Esa lista me devolvía esperanza. Pensé en llamarlas y proponerles algo impensable. Un viaje a Cancún, todas juntas, sin culpas, sin explicaciones, sin hijos que nos borraran de la foto. Mujeres que habían dado tanto y recibido tan poco. Una semana después, marqué el primer número. Teresa contestó con voz apagada. Cuando le dije que quería invitarla a la playa, guardó silencio. ¿A mí? ¿Por qué yo?, preguntó. «Porque lo mereces», le respondí. Laura. Me dijo que en 20 años no había salido de la ciudad. Hice las demás llamadas. Marta no lo creía. ¿Un viaje gratis? ¿Qué truco hay? Le contesté. Ninguno. Solo quiero compartir contigo lo que a mí me negaron. Elena sollozó cuando escuchó la palabra Cancún. Dijo que siempre había soñado con ver el mar Caribe. Rosa, que nunca había tocado la arena, se quedó sin voz. Una por una, aceptaron. Contraté una villa con vista al mar, esta vez a mi nombre y solo con mis reglas. Pedí camas cómodas, espacio amplio para una mesa grande y una terraza desde donde pudiéramos ver el atardecer juntas. Compré boletos de avión y reservé traslados privados. Sentí un alivio nuevo. Estaba usando mi dinero no para ganarme un lugar en una familia que no me quería, sino para regalarme y regalarles a ellas un recuerdo digno. Guardé en mi maleta la foto de mi esposo. La misma que había planeado poner en medio de la mesa familiar, ahora sería el centro de una mesa distinta, rodeada de mujeres que sabían lo que era dar y no ser vistas. La noche antes de partir, me detuve frente al espejo. Me vi distinta. No como una víctima, sino como alguien que había tomado una decisión firme. Ya no esperaba disculpas. Ya no esperaba inclusión. Había elegido otra familia, no de sangre, sino de empatía. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. El día del viaje llegó más rápido de lo que pensé. Me desperté con la misma emoción que una niña en su primer paseo escolar.
Revisé por última vez la maleta. Un par de vestidos frescos, sandalias cómodas, bloqueador solar y, envuelto en burbujas, el retrato de mi esposo. No iba a permitir que faltara en esa mesa, aunque fuera en forma de recuerdo. Al llegar al aeropuerto, vi los rostros incrédulos de mis amigas. Teresa miraba alrededor como si estuviera en otro planeta. Marta, con las manos temblorosas, no dejaba de repetir: no lo creo, no lo creo. Elena abrazaba su bolso como si en cualquier momento alguien fuera a quitárselo. Rosa tenía los ojos llenos de lágrimas solo por ver los aviones despegar. Yo me limité a sonreír. Era la primera vez que las veía así, emocionadas por algo que muchos dan por sentado, la posibilidad de viajar. El vuelo fue un murmullo de risas nerviosas. Compramos café y galletas, y les enseñé a imprimir sus pases de abordar. Algunas nunca habían usado una máquina de autoservicio. Cuando por fin subimos al avión, las lágrimas corrieron sin pudor. Elena se asomaba a la ventanilla y decía: «Mira, Carmen, las nubes parecen algodón». Yo solo asentía, conmovida. Era como ver a niñas redescubriendo el mundo. Aterrizamos en Cancún al mediodía. El calor nos envolvió como un abrazo intenso, con ese olor a sal y humedad que me trajo de golpe recuerdos de mi juventud. La camioneta nos esperaba para llevarnos a la villa. Durante el trayecto, las mujeres no dejaban de mirar por las ventanas. Hoteles enormes, palmeras altas, vendedores ambulantes ofreciendo sombreros y collares de conchas. Todo era novedad para ellas. Cuando abrimos la puerta de la villa, los ojos de todas se iluminaron. El mar se veía desde la sala, azul y brillante, casi irreal. La casa tenía ventanales enormes, una terraza con hamacas y una mesa larga lista para 6 personas. En ese instante entendí que había tomado la decisión correcta. Ellas se merecían ese lugar tanto como yo. La primera noche fue mágica. Preparamos una cena sencilla con pescado fresco y tortillas de maíz que habíamos comprado en el mercado local. Teresa brindó con una copa de vino y dijo: «Nunca imaginé que alguien me haría sentir parte de algo de nuevo». Nadie respondió con palabras, pero todas levantamos la copa. En el centro de la mesa puse la foto de mi esposo, y el silencio que siguió fue tan profundo que sentí que él mismo nos acompañaba. Los días siguientes fueron un regalo. Caminamos por la playa con los pies hundidos en la arena blanca. Rosa, que nunca había visto el mar, lloró al sentir las olas rozarle los tobillos. Marta se tomó decenas de fotos con el celular, repitiendo que quería enseñarle a todo el mundo que había estado ahí. Elena compró un sombrero gigante y lo llevaba incluso dentro de la casa, provocando risas constantes. Teresa se sentaba en la terraza a leer cada mañana, diciendo que la brisa era la mejor medicina para sus dolores. Cada tarde nos reuníamos en la mesa para compartir historias. Descubrí que todas, de alguna manera, habían vivido el mismo dolor. La sensación de ser olvidadas por quienes más amaban. Algunas habían sido apartadas por sus hijos, otras por sus familias, otras por el simple paso del tiempo. Y aunque cada historia era distinta, había un hilo común: todas habían dado demasiado y recibido muy poco a cambio. Una noche, decidimos encender veladoras en la terraza. Cada mujer dijo en voz alta una frase que hubiera querido escuchar en su juventud. Elena, con la voz quebrada, dijo: «Tú vales aunque nadie lo diga». Marta Sussurro: «No Erie's invisible». Teresa afirmó: «Mereces descansar». Rosa, apenas audible, dijo: «No eres una carga». Cuando llegó mi turno, respiré hondo y miré la foto de mi esposo. «Fuiste suficiente desde el primer día». Las lágrimas nos unieron más que cualquier sangre. Mientras tanto, veía las publicaciones en redes sociales de Andrés y Claudia. Fotos de ellos en el aeropuerto, con maletas y sombreros, sonriendo como si nada pasara. No sabían todavía que sus reservaciones estaban canceladas, que su paraíso se había convertido en un espejismo. No sentí alegría al verlos. Sentí distancia. Ya no me dolía como antes. Solo me parecía un capítulo aparte de mi historia, uno que ya no me pertenecía. Un par de días después, comenzaron a llegar mensajes. Andrés escribía: «Mamá, ¿qué pasó con las tarjetas? No podemos pagar el hotel. Ayúdame, por favor». No respondí. Luego insistió: «Sé que estás molesta, pero piensa en los niños». Tampoco respondí. Era tarde para culpar a otros de lo que él había permitido. Esa tarde, mientras tomábamos agua de coco en la playa, Teresa me preguntó: «¿No sientes culpa por dejarlos así?». Me quedé en silencio un momento, observando el horizonte. «La culpa fue mi compañera muchos años», le dije. «Hoy ya no. Hoy siento claridad». Ella asintió, y no volvimos a hablar del tema.
El último día antes de regresar, organizamos una caminata nocturna por la orilla del mar. El cielo estaba lleno de estrellas, y la luna iluminaba nuestras huellas en la arena. Ninguna habló mucho. No hacía falta. A veces el silencio también es una oración. Caminamos tomadas del brazo, como si fuéramos una sola familia. Una familia elegida, no impuesta. Cuando volvimos a la villa, recibí un correo más. Era del banco. El reembolso final había sido procesado. Todos los pagos cancelados estaban ya en mi cuenta. Miré la cifra en la pantalla y sonreí. No era el dinero lo que me hacía feliz, sino lo que representaba, la oportunidad de usarlo en algo que realmente valiera la pena. Esa noche nos despedimos con abrazos largos. Cada mujer prometió recordar ese viaje no como unas vacaciones, sino como un renacer. Yo también lo sentí así. Por primera vez en años, había recuperado algo que creí perdido, la dignidad de elegir dónde, cómo y con quién compartir mi vida. De regreso en casa, el silencio volvió a recibirme, pero ya no era el mismo. Esta vez no me pesaba. Era un silencio distinto, ligero, como si la casa misma respirara conmigo. Todavía olía a protector solar, a ropa húmeda con sal marina, a flores tropicales. Al abrir la maleta encontré conchas, servilletas manchadas de vino y la foto de mi esposo envuelta en papel. La coloqué en la mesa de la sala, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Unos días después, llegó el mensaje que había estado esperando. No porque me importara, sino porque lo veía venir. Era un correo de Andrés. Mamá, estamos de regreso. Las cosas no salieron como planeamos. Hubo muchos problemas y quizá cometimos errores. Claudia dice que estaba muy estresada y que no quiso excluirte, solo buscaba que todo fuera más organizado. Tal vez no fuimos justos contigo. Pero ahora tenemos un problema. Tuvimos que pagar varias cosas con crédito y la deuda nos está rebasando. ¿Podrías devolvernos aunque sea parte del depósito inicial? Sé que estás dolida, pero seguimos siendo familia. Leí el correo 3 veces. Cada vez mis ojos se detenían en la misma frase. ¿Podrías devolvernos el depósito? Me reí sola, no con alegría, sino con ironía. ¿Depósito? Como si hubieran puesto algo, como si hubieran invertido más que su egoísmo. La verdad era clara, yo había financiado todo. Ellos solo habían puesto expectativas y exigencias. Cerré el correo sin contestar. No tenía sentido. ¿Cómo se explica a alguien que nunca entendió el valor de lo recibido? ¿Cómo se devuelve lo que nunca fue suyo? Me serví un vaso de agua y seguí con mi día. Por primera vez, no sentí la urgencia de justificarme ni de pelear. Había aprendido que el silencio también puede ser respuesta. Esa tarde me senté en el jardín con un cuaderno nuevo. En la primera página escribí, Las olvidadas. Debajo puse nombres, Teresa, Marta, Elena, Rosa, y también otros que me vinieron a la mente, vecinas, amigas, mujeres que habían sido ignoradas. Quería seguir planeando encuentros, viajes, aunque fueran pequeños. No necesitábamos grandes lujos, solo un espacio donde ninguna de nosotras se sintiera invisible. El teléfono volvió a sonar. Otra vez Andrés. Otra vez mensajes que ya no leía completos. Mamá, entiende, los niños. Mamá, solo desbloquea la cuenta. Mamá, hablamos cuando regreses el dinero, guardé el celular en un cajón. No iba a permitir que sus voces borraran la claridad que había ganado. Esa noche, antes de dormir, encendí la última veladora que había llevado a Cancún. La coloqué junto a la foto de mi esposo y murmuré, lo logramos, viejo. Les enseñé que no se juega con lo que cuesta el alma. La flama titiló como si me respondiera. Con los días, las cosas se acomodaron. Las amigas con las que viajé me llamaban seguido, contándome cómo el viaje les había dado fuerzas para cambiar pequeños aspectos de su vida. Elena empezó a tomar clases de baile. Teresa se animó a vender postres para tener un ingreso propio. Marta se reconcilió con una hermana que no veía desde hacía años. Rosa enmarcó una foto en la playa y la colgó en su sala. Y yo me di cuenta de que no había perdido una familia, había ganado otra. Un fin de semana, decidimos reunirnos en mi casa. Cada una llevó algo para compartir: pan dulce, fruta, café de olla. Mientras reíamos en la cocina, pensé que así debía sentirse pertenecer, no por obligación, sino por elección. No por lazos de sangre, sino por cariño sincero. Volví a recibir otro mensaje de Andrés. Esta vez más breve. Mamá, al menos hablemos. Los niños preguntan por ti. Me dolió leerlo, no lo niego. Los nietos no tenían culpa. Pero también entendí que seguir abriendo la puerta sin condiciones solo perpetuaría el mismo ciclo de indiferencia.
Tal vez algún día ellos mismos me buscarían. Ese día yo decidiría cómo responder. El verdadero cambio no fue lo que hice con el dinero, ni el viaje a Cancún, ni siquiera el silencio ante mis hijos. El verdadero cambio fue dentro de mí. Entendí que nunca más iba a rogar por un lugar en una mesa donde no me querían. Si no me invitaban, yo pondría mi propia mesa. Y si intentaban usarme, yo elegiría cuándo decir basta. Semanas después, volví a la playa, esta vez sola. Caminé por la orilla, con los pies hundidos en la arena caliente, y sentí que cada ola se llevaba un pedazo de dolor. Me detuve frente al mar y dije en voz baja, ya no soy la misma. Ahora me elijo a mí. El viento sopló fuerte, moviendo mi cabello y mis pensamientos. Me di cuenta de que no estaba triste, ni enojada, ni esperando disculpas. Estaba libre. Libre de la necesidad de complacer, libre de las cadenas de la costumbre, libre de la ilusión de que ser madre significa aguantarlo todo. Esa noche, al volver a casa, escribí una última frase en mi cuaderno. No es que me quedara sin familia. Es que encontré la verdadera. Cerré la libreta, apagué la lámpara y dormí tranquila, sabiendo que mi historia ya no estaba definida por quienes me dieron la espalda, sino por lo que yo misma había decidido construir.